La última recomendación que hago es la página de YouTube que les mencioné ayer, así es que ahí es donde van a estar todas las conferencias eventualmente disponibles a ustedes. Lo que están viendo en la pantalla con respecto al historiador es una de las páginas o uno de los perfiles de Instagram, de los medios sociales que yo sigo, y sé que esta página también está en YouTube, y lo que se dedica y hasta donde entiendo es un joven quien lo hace, pero se dedica a presentar video clips o pequeñas reseñas precisamente de los años de oro del cine mexicano. Y a mí me llama mucho la atención eso por varias razones. Una es que yo salí de México cuando tenía 17 años, en 1990, y salgo, y a raíz de los últimos 34 años ha sido un peregrinar donde la mezcla de culturas, que es inevitable en mi vida, en mi peregrinar, pero es obvio que mi base, mis raíces son mexicanas. Entonces, este tipo de redes sociales me permiten reconectar con aquello que fue mi crecimiento. Sobre todo, me permite conectar con la generación de mis padres, porque ellos fueron los que probablemente fueron más impactados por esa generación. Estoy hablando de la generación del cine de oro, cuando pienso en aquellos grandes artistas del cine mexicano. Entonces, una de las cosas que he constantemente descubierto e inevitablemente filtro las cosas es a través de la vida que estoy viviendo, de dónde estoy o de las cosas que experimento. Y aquí está mi punto. Estos videoclips que presenta el historiador en estas páginas o en estos perfiles de los medios sociales me hacen recordar cómo era la cultura en aquel tiempo, e inevitablemente pienso en la cultura donde estamos. Y es obvio que el abismo continúa creciendo. Las culturas se están constantemente separando. Y todo esto lo menciono porque no que una sea mejor que otra, simplemente que parte del trabajo en la revitalización es ser un estudiante de la cultura. Tienes que ser consciente de lo que está pasando. Inclusive, lo que ha estado compartiendo el hermano Daniel y el forzarnos a pensar en lo que es la intención del autor original en la interpretación de la Biblia, es estudiar la cultura, ¿verdad? Que para nosotros es un reto grandísimo, porque es una cultura muy lejos de nosotros, porque estás hablando de miles de años de distancia, y la otra cosa es que es una cultura en la cual está la cuestión del idioma, de las traducciones, en este caso, de estos escritos. Entonces, a lo que voy simplemente es que cuando pensamos en la cultura, que es extremadamente importante esto, recordamos que, y por eso está en la pantalla, la cuestión de un cambio sísmico cultural, porque literalmente las bases han sido movidas. Yo no sé si ustedes siguen o han estado al pendiente de lo que está pasando en Estados Unidos al ser un año de elecciones, pero lo que viene en las próximas, que son 10 semanas, 11 semanas que nos quedan para noviembre o para la elección presidencial, está por crear otro movimiento sísmico cultural muy grande. Porque lo que está pasando en Estados Unidos, y digo Estados Unidos, pero acuérdense de esto, Europa, en mi opinión, siempre ha ido a la vanguardia en cuestión de cambios culturales. Y cuando digo cambios culturales no estoy hablando de cambios de los cuales nos enorgullecemos o son buenos. Hay cosas muy trágicas que han pasado en la cultura. Pero Europa va a la vanguardia, Canadá le sigue, Estados Unidos le sigue a Canadá, y yo diría que Latinoamérica le sigue a estos países. Entonces, hasta cierta manera, Europa es como el profeta a dónde va Estados Unidos, y estas naciones son el profeta de dónde va nuestra Latinoamérica. Y todo esto lo menciono porque, otra vez, lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está por suceder con estas elecciones presidenciales van a traer cambios radicales para nosotros. Todo esto lo menciono porque quiero que piensen conmigo en estos cambios que estamos viviendo. Y lo que no podemos seguir haciendo es ver los cambios como fricción, como impedimentos para que el evangelio se mueva. Una de las características que vemos a través de la narrativa de la Biblia, independientemente de las culturas, es precisamente que fueron culturas no propensas o no fueron culturas donde se escribe la Biblia o donde suceden los eventos bíblicos que fueron propensos para la palabra de Dios. Cuando Cristo viene, encuentra una cultura bastante fragmentada, una cultura que estaba cansada de la opresión. Es por eso que cuando leemos, por ejemplo, el Sermón del Monte, culturalmente hablando no tiene sentido lo que está diciendo Cristo, porque no favorece a lo que es la idea preconcebida de lo que debe de ser la palabra de Dios o el cumplimiento de las promesas.
todo esto lo estoy mencionando porque a nivel de cultura, por ejemplo, vamos a lo que sigue. Hay un libro que se escribió recientemente que lo he estado buscando y por lo que hasta donde he investigado no existe la traducción todavía porque es un libro reciente. Pero el título de esto se llama The Great De-Churching. Y la palabra de-churching, church es iglesia, church. De-church es un prefijo que habla de un éxodo o una salida de iglesia. Entonces típicamente hay tres tipos de personas: gente de iglesia, gente sin iglesia y gente que iba a la iglesia. Esa palabra de-churching es la tercera, son los que iban a la iglesia. Y estos dos pastores se dan a la tarea donde ellos quieren investigar un poquito acerca del éxodo, por qué las iglesias han ido en declive. Y dentro de su tarea o de su lanzamiento a investigar, se dan cuenta que casi no hay nada, o literalmente no hay nada escrito con respecto a ello. Entonces, a raíz de que no encuentran información o documentación, ellos se dan a la tarea a documentarlo. Y este libro es la investigación que ellos hacen con respecto al fenómeno, y por eso es que entro en esta cuestión del historiador y hago la conexión, porque el periodo que ellos usan o que ellos analizan en el libro o en la investigación que produce el libro es aproximadamente los últimos 30 años. Yo llegué a Estados Unidos o salí de México hace 34 años. Entonces, lo que ellos están describiendo es esa transición que está pasando en mi vida personal, en cuestión cultural, donde tengo 17 años, termino el CEBET, hizo la preparatoria, transiciono en esta vida adulta, pero no solamente transiciono en cuestión de escuela o académicamente hablando, pero transiciono en cuestión de idiosincrasias, donde literalmente soy así, arrancado, ¿sí? Nacido y criado en Ciudad Mante, lo cual no es una ciudad fronteriza. Yo no conocía, nunca había estado en Estados Unidos, nunca soñé con ir a Estados Unidos, nunca pensé. El Señor en su providencia me posiciona donde aparezco, así literalmente en un verano de 1990, aparezco y empiezo un peregrinar completamente diferente. Y cuando leo este libro y veo lo que está narrando, en mi mente me transfiero en mi experiencia personal y empiezo a tener momentos en los cuales me empieza, como luego decimos, me empieza a caer el asunto, me cae el 20, donde digo, ok, recuerdo aquellos tiempos, recuerdo qué estaba pasando. Y aquí está el punto. Lo que ellos concluyen o lo que ellos presentan en esta experiencia, en los últimos 30 años, que en este caso sería del 93 para acá, o 94, fue escrito el año pasado, es la cuestión de que ellos ven que en Estados Unidos solamente, y acuérdense, Estados Unidos va detrás de Europa y de Canadá, ¿verdad? Entonces los números que ellos presentan, yo argumentaría que en Canadá y en Europa, que van a la vanguardia, son más grandes o el problema es más mayor. En cuestión de México y el resto de Latinoamérica, yo argumentaría que para allá vamos. No sé si estén de acuerdo conmigo en ello, pero aquí está lo que ellos concluyeron y es lo que dice el libro, que en los últimos 30 años han salido de la iglesia local 40 millones de personas. Es lo que ha salido. Es obvio que la pandemia va a agudizar más esto, pero ustedes saben que la pandemia, no podemos culpar todo en la pandemia, ¿verdad? La pandemia solamente expuso lo que de antemano era inevitable. Iba a suceder lo que ha sucedido, y parte de lo que ha sucedido es esa cuestión del tercer grupo, de gente que estaba en la iglesia, que ya no está en la iglesia. Entonces, mencionan aproximadamente 40 millones de personas que han salido de la iglesia. Lo interesante de la investigación que ellos hacen en este libro es que de esos 40 millones de personas, aproximadamente un 52%, que es mucha la gente, están dispuestos a regresar a la iglesia si alguien los invita. Que se me hace extremadamente, no sé, sorprendente y extremadamente impactante y doloroso, porque eso me dice que trágicamente no estamos invitando. Número uno. Número dos, la razón número uno por qué la gente salió de la iglesia y no regresaron. ¿Alguien tiene alguna idea por qué la gente sale de la iglesia y no regresa? Porque fueron heridos. Heridos, desinterés, testimonio de alguien más. Ok, porque sí, hermano Piña. Por rebeldía. Rebeldía, definitivamente, desobediencia, ¿verdad? Falta de atención, descuido, apatía, potencialmente. Tiene que ver con el discipulado de los papás, porque a veces se piensa que con llevarlos un domingo a la iglesia a un solo culto, ni siquiera a la escuela dominical, ya cumplieron, entonces no hay fundamentos en los hijos y cuando crecen toman su propio camino. Entonces puede ser la cuestión de un discipulado integrado, ¿verdad? Entonces la iglesia es el lugar donde somos capacitados, leímos en Efesios, ¿verdad? Capacitar a los santos para lo del ministerio, pero el trabajo realmente es en el hogar, ¿verdad? Entonces, ¿perdón? Falta de cuidado.
Sí, sí es el cuidado pastoral. Hermanos, escuchen lo que voy a decir. De acuerdo a los estudios de estos hermanos que invirtieron un buen tiempo para escribir este libro, razón número 1 por la cual dejaron la iglesia en cuestión de porcentaje, porque se reubicaron de ciudad. Cuando cambiaron de ciudad por trabajo, por escuela, se cambiaron con las ocupaciones de la vida. No es que no querían ir a la iglesia, simplemente que la prioridad de la iglesia empezó a bajar en el nivel de prioridad. Ahora, es obvio que eso puede ser un síntoma, realmente la razón, muchas son de las cosas que están hablando, porque potencialmente, yo sé que algunos estamos argumentando en la mente, la cuestión de iglesia es no negociable, ¿no es cierto? Aún cuando salimos de vacaciones buscamos una iglesia, o independientemente de donde estemos. Bueno, el punto aquí simplemente es de que esta es la realidad de la cultura en que vivimos, y esta es la realidad en la cual vamos a argumentar que probablemente no va a mejorar la situación. Esta situación de de-churching, o esta cuestión de aquellos que han salido de la iglesia, va a continuar creciendo en nuestra generación. Una de las cosas que es difícil otra vez procesar y ver es de que, por ejemplo, el crecimiento que está sucediendo demográfico en las áreas cosmopolitas, en las ciudades grandes, es sorprendente lo que está sucediendo. Donde radicamos nosotros en Texas, por ejemplo, la población en los próximos 15 a 17 años, nada más el estado de Texas, se va a duplicar. Se va a duplicar. Y la cuestión de duplicar la población tiene implicaciones grandísimas. Una de ellas es precisamente la oportunidad de compartir el evangelio. Y la situación es esta, es que crecimiento de población está incrementando, pero el crecimiento de la iglesia potencialmente va en decadencia. No todas las iglesias, pero no es proporcional. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo navegamos todo esto? Y aquí es donde encontré este artículo que estoy por compartirles a través de una agencia publicadora evangélica que se llama Lifeway en Estados Unidos, que es muy conocida y produce mucho material de estudio. Y ese es el artículo. El artículo se llama Nostalgia y Visión, que tiene que ver precisamente donde el artículo inicia haciendo una encuesta y preguntando a personas, y encuesta la hacen a nivel nacional, entrevistan como unos 800 o 1000 personas, así nada más al azar, como luego decimos, y la pregunta es la que está en la pantalla: ¿en cuál década vive tu iglesia? Esa fue la pregunta. Cuando piensas en décadas, y otra vez en mi mente estoy pensando en el historiador, porque el historiador lo que hace, me presenta a María Victoria, me presenta a Pedro Infante, me presenta, y lo sorprendente para mí es, no solamente que ya fallecieron la mayoría de ellos, pero es ver de qué décadas vienen. Estás hablando de hace muchos años, ¿me explico? O sea, muchísimos años. Entonces, piensen en términos de la iglesia. ¿Cómo responderían ustedes a esta pregunta? ¿En qué década está nuestra iglesia? Entonces, a raíz de ello, aquí está el punto, porque estamos hablando de revitalización. Cuando hablamos acerca de esto, vamos a la que sigue, hermano. Aquí es donde tenemos que buscar la manera de navegar este tipo de, porque aquí es donde, toma esta dirección, basado en la pregunta, el artículo. Entender o entendiendo la diferencia entre lo que es nostalgia y lo que es, ¿qué cosa? Visión. Tenemos que aprender la diferencia entre ambos. Ahora, la implicación de esto y de todo lo que hemos hecho este fin de semana, si se dan cuenta, típicamente estamos hablando de la iglesia establecida. Yo sé que hay plantaciones de iglesias y yo sé que muchos de ustedes, su llamado es en la plantación, lo cual, gracias al Señor, lo necesitamos. Pero aquí está la realidad. Toda plantación en un par de años va a ser iglesia establecida, ¿verdad? Solamente eres plantación por un periodo pequeño hasta cierta manera. No puedes considerarte plantación, porque entonces ¿cómo se dice esto? Es algo disfuncional. Es como el hijo que no se quiere ir de casa o que nunca aprendió a sostenerse solo, ¿verdad? O sea, eventualmente tienes que ser autosuficiente. Ok, todo esto lo menciono porque cuando hablas de nostalgia estás hablando, otra vez, en mi mente, el historiador. Cuando veo esas páginas, esos videos, cuando escucho la canción, inevitablemente me traslada, me lleva a mis años de infancia o lo conecto con personas que conocí en aquel tiempo. Hay un componente de nostalgia, ¿me explico? Entonces piensen en cuestión de la iglesia. Cuando llego a una iglesia como pastor y la iglesia necesita salir de su estancamiento y necesita moverse hacia adelante, ¿verdad? Avanzar, llevar a cabo la misión, tengo que reconocer que toda iglesia tiene un componente de nostalgia. Ahora, piensen conmigo lo que estoy diciendo, porque en el mundo que vivimos, que está constantemente cambiando, muchas de las veces para la persona promedio o las personas de iglesia, muchas de las veces la iglesia se convierte
en la única experiencia en su vida donde puede regresar a lo familiar. Porque todo lo demás está cambiando. A ver, ¿más o menos o no? Entonces, cuando yo como pastor quiero implementar cambios, potencialmente voy a encontrar resistencia, o no potencialmente, voy a encontrar resistencia. Y una de las razones es porque este es el único lugar en todas mis actividades, en todas mis responsabilidades, como persona, como adulto, como abuelo, que donde puedo encontrar, ¿qué cosa? Familiaridad. Y si me cambian las cosas, dices tú, oye, pues todo está cambiando. Esa cuestión del texting, de famosos textos, de videollamadas, intimidan, el Zoom, ¿me explico? Hay un montón de cosas que están cambiando y que sé que necesitamos el cambio, en fin, luchamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo le hago como revitalizador para en un momento dado celebrar la historia, celebrar el legado, entender ese componente de nostalgia, donde valoro, y ahorita escuchar lo que institutos bíblicos han sido, escuchar la historia de cómo se han formado, es importante, ¿no es cierto? Véame tantito. Ese es un componente de nostalgia y lo celebramos y lo valoramos. Lo que no podemos hacer es ¿qué? Quedarnos ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿lo celebramos para qué? Para movernos hacia adelante, ¿verdad? Ese balance, eso es lo que requiere la revitalización. Ahora, una vez más, aquí es donde crea esa tensión irresoluble, donde no es uno o es otro. Porque si solamente hablamos de los años de gloria, hablamos de cuando estaba el pastor, y mencionamos el nombre, cuando éramos 400, ¿recuerdan? Ahorita somos nada más 60, pero cuando éramos 400 y hablamos de aquellos años de gloria y continuamos comparando al pastor de ahorita con los de anterior, ¿me explico? No va a ser saludable eso, ¿verdad? Pero a la misma vez, como pastor, si todo lo que digo es no, o sea, estos viejitos, estos de la tercera edad, todo lo que hacen es quejarse, todo lo que hacen es ahora los matrimonios jóvenes, las gentes jóvenes, ¿me explico? Y empiezas a despreciar el pasado, ¿qué va a suceder? Vas a crear problemas innecesarios. Entonces, parte de lo que estamos hablando es vivir, y aquí está un punto importante, porque yo creo que es un principio teológico, y aquí estamos hablando de una aplicación o algo práctico. En la vida cristiana, la Biblia va a ser presentada en una tensión irresoluble, donde somos completamente salvos, pero eventualmente seremos glorificados. Donde el que desea ser el primero va a tener que ser el postrero. El que desea ganar su vida va a tener que... Entonces, ¿cuál de los dos es? Y la respuesta es sí. Entonces, eso crea una tensión irresoluble que el Dios de la Biblia, que ha protegido ser nuestro amparo y fortaleza, muchas de las ocasiones en tiempos de necesidad se siente como que nos ha abandonado. Y entre más oramos, entre más consagramos y buscamos, sentimos un abandono porque no está funcionando. Entonces, ¿qué es mi punto? Mi punto es de que la presencia de Cristo, la obra de Cristo, la persona de Cristo no vino a resolver la tensión, vino a empoderar a la iglesia, a confiar en Él cuando las cosas no tienen sentido. Cuando la situación simplemente dices tú, es que esto no tiene sentido. ¿Cómo está sucediendo esto? Entonces, el punto es confianza en medio de la tensión irresoluble. Hace rato en la conferencia pasada hablé acerca de cómo el Evangelio de la Prosperidad lo que hace típicamente es que el Evangelio de la Prosperidad promete resolver la tensión antes de que Cristo venga, ¿verdad? Porque hace promesas de que vas a ser completamente sano, ¿saben de qué estoy hablando? ¿Sí estamos entendiendo el lenguaje, hermanos? Ok, entonces voy a decir una vez más. Yo no creo en el evangelio del sufrimiento, de que tienes que sufrir y entre más sufras. Yo creo que el principio de la Biblia es es el principio bíblico. Es de que no todos vamos a sufrir, pero todos tenemos que estar listos si acaso sufrimos. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, eso es lo que no quieres, es aprender el principio bíblico y teológico del sufrimiento cuando estás en medio de la prueba. Porque potencialmente, regresando al libro de estos hermanos de D. Churching, de los que han dejado la iglesia, potencialmente, si has tenido que aprender otra vez, la perspectiva bíblica de la maldad y el sufrimiento, si tienes que aprender eso en medio del sufrimiento, hay una posibilidad muy grande que probablemente no vas a sobrevivir, porque vas a sentir que Dios es una decepción. Que si Dios existiera realmente no hubiera pasado esto, ¿me explico? Entonces empiezas a crear tu lógica y empiezas a navegar situaciones que potencialmente tienen un misterio y que al final de la jornada necesitas
necesitamos regresar en tiempos donde la situación está, otra vez, la tensión se siente irreal, necesitamos regresar a hacer lo que hicimos al principio. ¿Cómo inició la relación con Dios? Fue a través de simplemente depositar nuestra confianza ¿en quién? En su confiabilidad. Es depositar mi fe en su fidelidad. Entonces, cuando la situación se pone difícil, ¿qué es lo que hacemos? Volvemos a hacer exactamente lo mismo. Pero otra vez, eso es fácil de decirlo y hablarlo en una conferencia cuando todo tiene sentido, ¿verdad? Pero cuando pasas el tiempo de valle de sombra de muerte, cuando hay una sequía, cuando hay traición, cuando lo nunca antes pensado se hace presente, ¿cómo reaccionamos? Ok, todo eso lo estoy mencionando por la cuestión de esta tensión irresoluble. Entonces, cuando pensamos en esta cuestión de nostalgia y visión, yo argumentaría que como líderes, otra vez, piensen en los círculos concéntricos, el rojo, ¿verdad? De la estructura, y luego el azul, ¿sí? Ya saben de qué estoy hablando, rojo y azul, en cuestión de liderazgo, de reproducción de liderazgo o de llamamiento, es que soy llamado a modelar la revitalización en un contexto donde constantemente celebro el legado de la iglesia, el legado de aquellos en los cuales literalmente estamos parados, porque estamos parados en los... Sí, ahorita se mencionaron nombres de personas que ya están con el Señor, que fueron pioneros de la obra, ¿no es cierto? En cuestión del instituto, cuando era en lugar de una convención regional, ¿qué dijiste que era, hermano? Una asociación, todo ese tipo de transiciones, escuchen lo que estoy diciendo, esas personas revitalizaron la obra en aquel tiempo. No usaron ese tipo de palabras, pero eso es lo que era, ¿no es cierto? Abrieron brecha, hicieron cosas que fueron completamente innovadoras, que hoy las vemos y decimos, pues, ¿qué estaban pensando estos? ¿Qué onda con eso? O sea, ¿así cantaban? ¿A poco así se vestían? Ahora, escuchen lo que estoy diciendo. ¿Saben por qué estoy diciendo eso? Porque en la cuestión de metodologías, todo lo que estoy diciendo son metodologías, ¿verdad? Esas son negociables y más vale que cambien. Lo que no puede cambiar, ¿qué cosa? Es la teología, es la doctrina, ¿verdad? Entonces, eso lo expliqué al principio. El problema es cuando no hay diferencia entre una de la otra. Entonces, aquí el punto es simplemente que tiene que haber una manera en la cual podemos entender la diferencia. El revitalizador ayuda. La que sigue es el balancear o el llevar un balance en cuestión de tradición y conexión misional. Las tradiciones son inevitables y son necesarias y es parte del legado de una cultura, de una organización, de una familia. Todos las tenemos. Pero otra vez, el punto aquí es que esas tradiciones nos lleven o nos permitan verlo como ese trampolín hacia una conexión o hacia un impacto de misión, hacia afuera, no hacia adentro. Entonces la pregunta que tengo que hacerme es otra vez, ¿cómo es que la iglesia, cómo es que como comunidad, esas tradiciones que tenemos, y otra vez, el lenguaje que estoy usando es tradición, que es un sinónimo de metodología, no tanto de teología, ¿verdad? Es la manera en que encarnamos o la manera en que expresamos nuestras convicciones. ¿Cómo lo hacemos? Y otra vez, puedo hacer un montón de ejemplos, desde cómo practicamos la cena del Señor, que acerca de, no sé si han escuchado eso, pero en Estados Unidos es muy común, el famoso bautismo espontáneo, ¿así se dice? ¿Espontáneo? ¿De espontaneidad? ¿Sí? Entonces, allá es muy común y se celebra mucho cuando literalmente en un culto, aun cuando hay bautismos y están programados, pero dentro de la celebración del bautismo, ¿sí? El pastor dice, si hay convicción en ti, esto te ha impactado y el Señor te ha llamado, tenemos camisetas, tenemos shorts, tenemos toallas. ¿Qué impide que sea bautizado? Y órale, la gente se forma y vámonos a bautizarlos. Hay gente que no va a estar de acuerdo, ¿verdad? Que sea así en caliente a quemarropa. Otros vamos a decir, ¿no? ¿Me explico? Otra vez, escuchen lo que estoy diciendo. Y puede ser una conversación teológica, no estoy en contra de que hablemos de esto. Solo todo lo que estoy diciendo, esto es lo que estoy tratando de decir, que dentro de la revitalización hay que tener ese balance entre las tradiciones que tenemos, las cuales yo no estoy en contra que las tengamos, que las practiquemos, siempre y cuando puedan usarse como un empuje hacia la misión de la iglesia. Cuando hablamos de los blogs ayer con respecto a cómo la estructura de la iglesia puede ser mucho más grande que la misión, es un problema serio. Entonces el revitalizador tiene que ayudar para llevar a cabo este balance. La que sigue tiene que ver con el cultivo o el cultivar el entusiasmo por el futuro. La pregunta que yo me hago es que si pensamos, porque eso se los dije hace, no sé si ahorita o en la pasada o ayer, pero la revitalización hasta cierta manera no es, y otra vez, si están tomando nota, lo que voy a decir es importantísimo. La revitalización no es la habilidad de hacer cambios en la iglesia. No sé si alguien puede ayudarme con eso.
Pónganlo en Facebook, pónganlo por ahí, mándenselo a alguien o mándenselo a sí mismo. Aquí el punto no es hacer cambios. Aquí el punto es darle a la iglesia una visión, ayudarles a verlo, a imaginarlo, cómo se vería la iglesia cambiada. Pero primero tienes que ayudarles a verlo, porque cuando les ayudas a verlo, lo que va a ayudar entonces es que entonces vas a permitirte o vas a llegar a este punto de lo que estamos hablando, donde empiezas a crear entusiasmo por el futuro. Entonces empiezas a soñar con ellos acerca de las posibilidades. Ahora, aquí va una... Perdón. Exacto, esa proyección, esa habilidad de ser visionario y de poder vender el producto. ¿Me explico? Ahora, es obvio, para vender el producto tienes que creer en el producto, ¿verdad? Entonces, una vez más, voy a enfatizar esto. Por regla, esto es una regla. La revitalización, si la revitalización sucede así, rápido, yo voy a argumentar que no es revitalización. Ese va a ser mi argumento. Y que probablemente no va a durar mucho la experiencia o la emoción. Menciono todo esto porque si la habilidad de ser visionario y lanzar esa visión, el punto para mí es que tienes que ser honesto precisamente con el hecho de que te vas a quedar ahí lo suficiente. El punto que estoy tratando de hacer es esto, y otra vez, es una recomendación de potencialmente dar un ejemplo de lo que significa crear ese entusiasmo por el futuro. Yo no sé cómo ustedes, sus iglesias, practican el bautismo en cuestión de la metodología, cómo lo llevan a cabo, pero esta sería una recomendación. Número 1, yo recomendaría, esta sería la recomendación para ayudar a la iglesia a visualizar y ayudar a la iglesia a crear entusiasmo para el futuro. Número 1, no bauticen grupos de gentes a la vez. Traten de bautizar una persona por domingo para crear un patrón de bautismos. En lugar de bautizar 5, 6, 8, yo sé que muchas veces quieren bautizar familias completas, lo cual, otra vez, probablemente es un argumento legítimo. Pero si puedes bautizar y llevar, en lugar de bautizar 4 hermanos un domingo, y pasan 6 meses y bautizas 3 hermanos ese otro domingo, yo recomendaría que esos 4 los repartas en 4 diferentes domingos. Y no solamente los repartes en 4 diferentes domingos, pero los repartes de tal manera que vas a buscar la manera de que en un video, y digo video porque hoy en día es fácil hacer videos, literalmente de medio minuto, 1 minuto cuando mucho, la persona comparte su testimonio. Cómo es que pasa de muerte a vida y la razón que se quiere bautizar. Entonces el video lo vas a pasar antes de que sea bautizada la persona, pasas el video para que todos lo vean y aquí está el punto. Mi sugerencia es que lo bautices no al principio del culto. ¿Por qué? Porque la mayoría llegamos tarde. Entonces la gente se bautiza y adivinen qué. Nadie supo que se bautizó o quién se bautizó. Entonces, como queremos hacer una celebración de ello, mi recomendación, lo que yo típicamente he hecho es incorporar el bautismo a mi sermón. Buscar la manera que sea parte de la invitación. Entonces, yo lo pondría al final del culto, pondría el video como algo transitorio, bautizar a la persona, solamente a la persona, y potencialmente terminar el culto con el canto o el himno favorito de esa persona que ha sido bautizada. Para que tenga esa conexión donde estás celebrando lo que Cristo ha hecho en la vida de esa persona. Entonces, si tú puedes pensar, tienes 4 personas para bautizar y puedes pensar en 4 domingos de esta manera. Vivimos en una generación, y no creo que ustedes sean la excepción, pero hoy en día nuestra gente de iglesia no viene a la iglesia todos los domingos. ¿O sí? Vienen unos. En otras palabras, tienes varias congregaciones en un mes, hasta cierta manera. Entonces, si bautizas a 4 en un solo domingo, al principio de ese culto, y no bautizas hasta dentro de 6 meses o 5 meses, adivina qué. Hay un montón de gente que van a venir el segundo domingo, tercer domingo, no el primer domingo, y nunca vieron los bautismos. Entonces, por eso quieres espaciarlos entonces, simplemente lo que estás haciendo es ayudar a la iglesia a que puedan imaginarse donde como iglesia, imagínense que bautizamos 4 meses seguidos una persona. ¿No sería eso algo, una celebración grande? Una que digas tú, ok, esta es una probadita de lo que podemos ser como iglesia. Porque esos bautismos implica ¿qué cosa? No solamente crecimiento numérico, pero es literalmente la formación de la vida, de una nueva vida en la vida de la iglesia. Ok, entonces cultivar eso en la vida de la iglesia. Lo que sigue es la estrategia en lo cual
está la estrategia práctica para enfocarse en el futuro a través de una visión atractiva. Entonces, aquí es donde otra vez, a través de tu pastorado, sobre todo cuando vas llegando, tienes que esperar un poquito para esto, no puedes hacerlo automáticamente. Esta visión atractiva es donde le empiezas a dar otra vez a las personas probaditas de lo que estamos hablando. Yo mencioné el día de ayer de la niña que vino la mamá con la hermana que la está discipulando y empezó a recitar los libros de la Biblia. Entonces, otra vez, pensar, en lugar de que me lo platiques después del culto allá atrás en las bancas, ¿por qué no pasarla al frente? ¿Por qué no empezar a involucrar gente donde empiezan a darnos esa visión y empiezas a enfocarte en ese futuro, en las posibilidades de lo que la iglesia puede ser? La que sigue es extremadamente importante, todas son importantes, pero esta es la que sigue, es la implementación de cambios. ¿De qué manera? Graduales. Los cambios siempre son graduales. Recuerdan que el día de ayer hubo una pregunta con respecto de cómo lidiar con una iglesia, y creo que la palabra fue empoderada, o que tiene esta mentalidad de que corre pastores o pone mucha resistencia. ¿Y cuál fue parte de la respuesta? Que mi trabajo como pastor siempre, especialmente cuando voy llegando, es influenciar ¿a quién? Influenciar a los influyentes. ¿Recuerdan eso? Quien quiera que se los... Alguien está influyendo, alguien es el que está moviendo ahí el pandero del asunto, ¿verdad? Alguien es el que lo está haciendo. Entonces mi trabajo es que esa persona sea mi aliado y viceversa. Entonces menciono esto porque yo voy a argumentar, ese sería mi argumento en esta cuestión. Si me va a llevar a mí 3, 4 años en convertirme en el líder de la iglesia, al principio soy como el capellán de la iglesia, eventualmente soy el pastor de la iglesia, y como hasta el 5.º año típicamente soy el líder de la iglesia. Si me va a llevar 5 años para convertirme en el líder, lo que hago en el proceso del año 1 al año 4 es influenciar al que es el líder o a los líderes. Ese es mi trabajo. Entonces, los cambios que potencialmente puedo empezar a implementar, escuchen lo que estoy diciendo, son cambios que tienen que ser presentados por el influyente, no por mí. Ahora, la idea del cambio es mía, simplemente que es presentada por ¿quién? Por el que todos siguen. Entonces, esto tiene que ver mucho con la fragilidad del ego, porque típicamente, ¿qué es lo que decimos? Es que yo soy el pastor. Entonces, tienen que escucharme a mí, ¿no es cierto? Y empieza esa lucha de estira y afloja, cuando en realidad no importa quién recibe el crédito, siempre y cuando se lleve a cabo lo que necesitamos hacer. ¿Ven la diferencia de eso? No, eventualmente vas a tener la habilidad de literalmente trazar la visión y decir lo que típicamente dice el hermano González o la hermana, me explico, eventualmente, pero la realidad es que no estamos ahí todavía, y para llegar ahí, ¿qué se requiere? Porque puedes tener el título, puedes tener los conocimientos teológicos, pero ¿qué es lo que te falta? Te falta estrategia, te falta influencia, te falta que ganes la confianza de la gente, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que es muy difícil evangelizar a un enemigo. Es mucho más fácil evangelizar gente con la que te llevas bien. Y es el mismo principio en cuestión de influencia. Es mucho más fácil influenciar con la gente que te llevas bien. Entonces, la plegaria es que no nos peleemos. No andemos de buscapleitos, ¿me explico? No seamos personas que somos de mecha corta en ese aspecto. Entonces, yo argumentaría que el cambio no es tanto lo difícil son las transiciones. No es más, el cambio, transiciones. Las transiciones típicamente son bastante difíciles. Lo que sigue aquí es celebrar las victorias conforme vas avanzando. Entonces, por eso la cuestión de bautismos, por ejemplo, yo diría que los bautismos tienen que ser una experiencia de celebración en grande. Y si podemos crear una cultura, un ADN, que la iglesia cada 2 domingos está bautizando a alguien, porque en lugar de bautizarlos a todos, los estamos espaciando. Entonces empezamos a hacer ese tipo de celebración, de tal manera que, otra vez, empezamos a llevar esas victorias poco a poco, con respecto a esa movilización. La otra cosa es, lo que sigue es sentar la visión, ¿sí? Y esa visión requiere, ¿qué cosa? Otra vez, por favor escúchenme, porque en una iglesia establecida alguien está pastoreando la iglesia. A lo mejor, y aquí está otra vez otra conversación un poquito ¿cómo se dice? De que puede ser controversial, pero aun cuando la persona no tenga el título de pastor,
Muchas iglesias son pastoreadas por personas sin el llamamiento, sin el título, simplemente porque tienen la influencia. Pero yo voy a argumentar, para dar el beneficio de la duda a ese tipo de personas, es porque hay una confusión teológica o doctrinal y potencialmente porque se ha permitido esa confusión o porque los pastores no duramos lo suficiente para cambiar el ADN de esa mentalidad. Mi punto simplemente es esto, que cuando hablamos acerca de esa colaboración, una vez más voy a insistir en este principio, el trabajo del pastor, sobre todo al principio, que no es el líder. Cuando llegas a una iglesia eres el capellán o eres el pastor, pero no el líder. En ese periodo es influenciar a los que tienen influencia. ¿Estamos claros de ello? Ok, aquí hay un comercial aquí rapidito con respecto a ello, porque hemos hablado acerca del ministerio de sucesión. Recuerden que hablamos un poquito acerca de esto. En ese ministerio de sucesión potencialmente está la posibilidad de que en ese periodo transitorio, y acabamos de hablar de transiciones, que lo retador no es el cambio sino transiciones, es cuando el pastor que tiene años ahí, potencialmente es el pastor que fundó la iglesia, en el periodo de sucesión o de transición decide quedarse en la iglesia. Entonces tú eres el que sigues o tú eres el que fue preparado para el periodo transitorio, pero el que se quedó o el pastor de ahí de 25 años, 32 años, se queda en la iglesia. ¿Han escuchado ese tipo de historias o no? Entonces la pregunta es, ¿cómo navegas esto? Y otra vez, aquí es donde entramos en ese periodo de colaboración. Yo creo que funciona ese tipo de situaciones, pero también son situaciones que no han tenido muy buena experiencia. Porque, otra vez, entra el pastor nuevo y realmente quien tiene la influencia es el pastor que ha estado ahí por mucho tiempo, ¿verdad? Independientemente si ha sido efectivo en su liderazgo o efectivo en su pastorado o potencialmente, aquí está otra cosa, se quedó en el pastorado más de lo que debió de haberse quedado. Porque si se va, pues tiene que dejar la casa pastoral. Porque tal vez si se va no se preparó para su pensión. ¿Me explico? Entonces, ¿sí captamos lo que estamos diciendo aquí, hermanos? Ok, aquí mi punto es simplemente esto, que entre el pastor nuevo, joven, recién salido del seminario, con nuevos bríos, con nueva mentalidad, nueva visión, sin considerar la cuestión de formación de equipo. Por eso es que la invitación ha sido, y se los digo una vez más, mi recomendación siempre ha sido y sigue siendo, es de que, sobre todo si eres nuevo en el ministerio, no te lances a pastorear tú solo. ¿Qué les recomendé ayer? Estar debajo de otro pastor para que seas moldeado y te fogues, no solamente en la cuestión teológica, que para eso están los institutos como estos, pero en la cuestión si tienes la habilidad de influenciar influyentes y la habilidad de crear consenso. Porque vas a necesitar eso para el ministerio. ¿Me explico? Porque si te crees autosuficiente o tu tendencia es ser llanero solitario, potencialmente te vas a meter en situaciones innecesarias en el ministerio. Entonces, aquí estamos hablando de sentar la visión que requiera, que demande, ¿qué cosa? Colaboración. Si tu visión, todo lo que requiere es tu persona, probablemente la visión es muy pequeña y probablemente no va a ser revitalización. Requiere la colaboración de otros. ¿Me explico? Ok, hasta ahí es ese artículo. Déjenme mostrarle otro de los principios que hemos visto con respecto a esto. Y ahora vamos a cambiar, vamos a lo que sigue. Son 7 maneras en las que el pastorado ha cambiado en 30 años. Y todo esto lo estamos mencionando porque, otra vez, en mi mente el historiador crea un sentido de nostalgia, pero como padre, mis hijos tienen 26 años, 24 años y 22 años. ¿Alguien recuerda esa edad? Algunos la tienen, pero ¿recuerdan cuando teníamos esa edad? ¿Sí? El mundo se nos hacía chiquito, ¿no es cierto? Cuando tienes 20 años, cuando tienes 22 años, no, eres incontenible, o sea, ¿me explico? Aquí está mi punto. Existe la nostalgia de los pastores, ministerios, padres y abuelos que nos moldearon. Estamos en una etapa donde estamos en medio de esta tensión irresoluble y honramos la nostalgia, honramos esa generación, pero esta es la realidad. Tenemos hijos y tenemos nietos que si no tenemos cuidado, empieza a haber un abismo, no solamente generacional, de idiosincrasias, pero teológico. Eventualmente el de-churching, eventualmente entran al grupo de, ¿qué cosa? De los que salen de la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo balanceas esto? Este artículo lo que hace es que me permite como pastor ver esa distinción, y ya sea que yo sea pastor de hace 30 años y tengo 40 años en el ministerio, o sea pastor que estoy entrando, una vez más, si soy joven, si estoy empezando, mi trabajo es ayudar a la iglesia a navegar nostalgia y visión, ¿verdad? Si soy un pastor de antaño y ya estoy un poquito más allá que para acá y mis años están contados, es una oportunidad excelente
por la longevidad, por la madurez, por la experiencia de ayudar a los nuevos a navegar estas tensiones que son parte del ministerio. Entonces, lo que está enseñando aquí el hermano Tom Rainer, que es el autor de este artículo, habla de 7 cosas de cómo el pastorado ha cambiado. La primera de ellas, vamos a la primera. La mayoría de la gente en la comunidad tenían hace 30 años, ¿qué cosa? Cuando veo en el historiador en la página de Instagram la película del Padrecito. ¿Con quién? Con Cantinflas. Esa película viene de una cultura donde hablar de un líder espiritual era respetado. ¿Me explico? Era un ícono de la cultura. Era una persona que independientemente respetabas. E inclusive, el ejemplo que he usado anteriormente, mi papá es uno de 14 hermanos. Mi papá es como el quinto, el cuarto por ahí. Y hace algunos años atrás, hace como 3 años, me dijo mi papá, tu tío Carlos, el hermano de él, mi tío, que es el mayor de todos, de los 14, está por celebrar 50 años de matrimonio. Y lo primero que le dije a mi papá fue esto. Le dije, papá, yo te puedo asegurar, y tengo años de no ver a mi tío, te puedo asegurar que en su celebración de 50 años, aun cuando ya no son los católicos practicantes de aquellos años, pero esa celebración de 50 años va a ser en la iglesia católica, pero va a ser en la iglesia. Ahora, mantén esto en mente. Cuando hablo de mi tío Carlos o de mi papá y de esa generación, hablo de mi generación como los hijos de ellos. La mayoría de mis primos, ¿adivinen qué? Es lo que sería catolicismo secular. ¿Saben lo que estoy diciendo con esa terminología? Catolicismo secular. No sé si han visto ustedes lo que está pasando otra vez en ese sismo cultural que ha habido, pero hoy en día está la definición de musulmán secular. ¿Qué significa eso? Nominal. Y bueno, y nominal sí, la palabra secular obviamente es una idiosincrasia que no tiene punto de referencia religioso. Todo lo que estoy tratando de decir es esto, es que ya mi generación, mis primos, ya no somos tan apegados a la iglesia, a ninguna iglesia. Y ahora hay hijos de nosotros, ¿verdad? ¿Qué es el punto? Que esta práctica de mis tíos, de 50 años de matrimonio, fue en la iglesia. Y fue en un contexto donde esto existía. De ahí vienen ellos, ¿verdad? De ahí venimos. Mi pregunta es, ¿ha cambiado eso? Y esto es lo que yo voy a argumentar. Estas son las aguas que estamos navegando como pastores, como líderes, como cristianos. Mi argumento va a ser que nuestra generación de hoy en día no se opone a los líderes religiosos, simplemente no ve la relevancia de ellos. Entonces, hablar de una boda, otra vez, hace 30 años, hace 50 años, independientemente de tus convicciones, te casabas en una iglesia. Porque esa era la manera cultural en que se hacían las cosas. Por eso es que mi tío, 50 años después, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo lo que él culturalmente sabe hacer. Entonces nuestra cultura hoy en día no tiene los mismos lentes culturales. Entonces la pregunta es, ¿cómo usas esta transferencia de cultura? ¿Cómo la usas como ventaja y oportunidad para introducir lo que es más que cultura, que es el evangelio? ¿Cómo aprovechas la situación cultural como una oportunidad para es lo que hizo Cristo, ¿no es cierto? Cristo va a ser acusado. Lo primero que hace Cristo, o lo que hace Cristo en su ministerio, es que va a llamar a alguien que no es un ex recaudador de impuestos, es alguien que está presente haciendo eso. Y no solamente lo hace, pero se va a unir a celebrar o a cenar con recaudadores de impuestos, que culturalmente hablando, ¿qué es lo que está haciendo? En otras palabras, si yo fuera el que estoy administrando las redes sociales de Cristo en ese tiempo, yo me aseguraría que nadie toma fotos, que nada sale en Instagram o en Facebook, porque si Cristo está lanzando la candidatura, porque está iniciando su ministerio terrenal, y se mete con gente que le va a afectar, ¿qué voy a decir? No, eso no lo podemos poner, ¿verdad? Porque vas a perder muchos seguidores. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Es que Cristo usa la cultura no como fricción, sino como tracción. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le hacemos en un contexto donde hemos perdido, cuando piensas en un partido de fútbol, tienes los de casa y tienes los visitantes? Hoy en día, en cuestión de líderes, no somos espirituales, no somos los de casa, somos visitantes. Lo que sigue es la habilidad de liderazgo. Habilidades de liderazgo tienen más demanda hoy en día. Otra vez, ya hice mención de esto. En mi familia ya somos 4 generaciones, mi papá, mi esposa y yo, hijos y ahora una nieta. Entonces, si venimos a tu iglesia, visitamos tu iglesia o nos hacemos miembros de tu iglesia, esperamos que tú tengas las habilidades de... En otras palabras, este es mi punto.
Hoy en día, hasta cierta manera, se espera que el pastor tenga más tendencias o habilidades como si fuera un líder ejecutivo de una empresa que realmente un teólogo. Anteriormente, si eras un buen predicador, eras un buen conocedor de la palabra de Dios, probablemente era suficiente para poder liderar una iglesia. Hoy en día, con la complejidad que hay en el mundo en que vivimos, esperan que seas un gran líder. ¿Sí estamos conectando con eso o no? Es una demanda que, entre paréntesis, a nivel de seminarios o a nivel de instituciones teológicas, típicamente nuestro enfoque está en la teología, no está tanto en cuestión de liderazgo, ¿no es cierto? Que es mi punto, aquí está mi punto, porque no creo que el seminario debe de cambiar esa estrategia. Lo único que estoy tratando de decir es que por eso es que necesitamos pluralidad ¿de qué? De liderazgo. Eso es lo que necesitamos, porque dentro de la iglesia Dios es el que da los talentos, los dones, capacidades al cuerpo. ¿Para qué? Para que podamos capacitar, entrenar a los santos. Pero aquí está el punto. El punto es empoderar a las personas que sus talentos, vean lo que voy a decir, están debajo del llamamiento. Entonces, no, simplemente porque eres un contador, eso no implica que calificas, ¿verdad? Es Dios te ha llamado y tu contabilidad se usa para esto. Una cosa que yo le estoy diciendo a las iglesias que colaboro, que tenemos una epidemia muy grande en cuestión de falta de pastores. Hay una carencia de pastores tremendo. Que aquí también es lo mismo, ¿no es cierto? Faltan pastores, faltan siervos, vean lo que voy a decir. Una de las cosas es que la iglesia tiene que cambiar un poquito su paradigma en que la trayectoria tradicional al ministerio, que involucra seminarios, instituciones teológicas, lo cual las necesitamos y no deben de desaparecer. Yo voy a argumentar que el pastorado hoy en día se ve un poquito diferente. Una es porque la tecnología ha cambiado mucho cómo se lleva a cabo, ¿verdad?, la educación teológica y la educación en general. Pero la otra es esto, de que potencialmente el futuro de la iglesia ya no es tanto con pastorado de tiempo completo, es pastorado de tiempo parcial, pastorado bivocacional o pastorado a través de personas, entre comillas, laicos, que han sido entrenados teológicamente, pero han sido llamados al ministerio. Entonces, eso es lo que yo diría que es la redención de todas las cosas, donde tienes ingenieros, tienes doctores, tienes personas con carreras seculares, pero llamados al ministerio, y que a lo mejor la meta no es que dejen lo secular para venirse al ministerio. Nada malo cuando lo haces, y si ese ha sido como Dios te llamó, no hay ningún problema con eso, pero estratégicamente, desde la perspectiva donde en este caso estamos tratando de traer pluralidad en el liderazgo, ¿me explico? Y usas todo lo que Dios ha provisto, entonces potencialmente haces eso. Terminamos ya. Ok, 5 minutos. Rápidamente lo que sigue. Relaciones interpersonales tienen más demanda hoy. Es lo que explicaba de las 4 generaciones. Vengo a tu iglesia y espero que tú conectes con los 4 de nosotros, ¿verdad? Eso es difícil de hacer. Que me pidas, en otras palabras, si me preguntas a mí, adivinas quiénes son mis... Si tú ves mi perfil de Facebook, ¿quiénes son mis amigos? Personas de mi edad, ¿no es cierto? Porque va a ser un poquito medio curioso que un chamaco o una chamaca de 18 años seamos amigos. O sea, es como que, no, o sea, ya casi soy tu abuelito. O sea, no. Entonces, otra vez, ¿cómo le haces para que tu iglesia sea diversa? ¿Cómo le haces para que tu iglesia le des a la iglesia esa visión, les ayudes a entender cómo se va a ver la iglesia dentro de 4 años en este proceso de revitalización? Te rodeas de esos líderes, empoderas gente que te va a ayudar a atraer a la gente que tú no puedes alcanzar por naturaleza. Eso es lo que estás tratando de hacer. Te reproduces estratégicamente en personas que Dios ha provisto, que potencialmente son muy diferentes a ti, tienen diferentes maneras de ver la vida, sí, pero están bajo la misma estructura teológica, bajo tu liderazgo como pastor, porque no negociamos eso, pero los empoderas y les permites ejercer el ministerio para poder reproducir la iglesia como debe de ser. La que sigue es el alcance. Era llevado a cabo de invitar gente a la iglesia anteriormente. Hoy en día eso ha cambiado bastante, porque en lugar de ser una experiencia de atracción, de traerlo a la iglesia, traerlo al culto, es donde ahora lo haces de una manera encarnada. Otra vez, piensa en profesionistas, piensa en personas que probablemente nunca van a dejar su profesión para venir al ministerio, pero han sido llamados, porque todo cristiano es llamado, ¿verdad? Entonces, la cuestión de iglesia es no negociable, pero potencialmente no es la primera experiencia en cuestión de evangelismo o discipulado. Entonces, esos cultos de hogar, centros de predicación, eventualmente misiones, se convierten en el lugar donde empieza a conectar la gente. El último de ellos tiene que ver donde hace 30 años había muy pocos seculares. Y otra vez, el concepto de secularismo es el concepto que estamos hablando donde no hay una referencia
o trasfondo religioso. Cuando yo llegué a Estados Unidos y fui a la universidad, en aquel tiempo no había computadoras como hay hoy en día, y llené un formulario o una aplicación literalmente así, con papel y hoja. Y tengo muy presente que había una sección de la aplicación, cuando estaba aplicando a la universidad, que decía trasfondo. Fui a una universidad bautista, entonces esta es una pregunta importante. Trasfondo religioso. Y venía bautista, metodista, presbiteriano, pentecostés, católico y todo eso. La opción que no había hace 34 años es no trasfondo religioso. ¿Cuál es la implicación? De que de alguna manera todos estábamos conectados. A lo mejor yo no iba a la iglesia, pero mis padres fueron, o mis abuelos fueron metodistas. Eso ha desaparecido en muchos aspectos, donde el secularismo se ha convertido normativo. El que sigue es la internet, y los medios sociales han hecho el pastorado más retador. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es más retador el pastorado con la internet y medios sociales? Una es eso, es la exposición, ¿verdad? Ustedes recordarán históricamente que cuando Martín Lutero quiso traducir la Biblia, se le advirtió, la Iglesia Católica le advirtió, le dijo: si tú traduces la Biblia y se la das al pueblo, ¿qué va a suceder? Vas a abrir un mar de posibilidades de mala interpretación de la Biblia, ¿verdad? Porque la mentalidad es que la interpretación era para la élite. Y Martín Lutero dijo: si ese es el precio a pagar, que así sea. Gracias a Dios porque lo hizo, ¿verdad? Porque tenemos acceso a la palabra de Dios. Pero aquí está el punto. Cuando hablamos acerca de ahora los medios sociales, es que nuestra gente potencialmente, para cuando llegue el domingo, ya se aventaron 4 o 5 sermones a través de la semana, ¿verdad? De alguien más. Entonces, otra vez, eso definitivamente va a ser algo. ¿Cómo le haces para educar a tu gente que sepa distinguir lo que es bíblico y lo que es cuestionable? ¿Cómo le haces? Otra vez, porque hay curiosidad, ¿no es cierto? Y hay un sentido de innovación. Entonces, la pregunta es: ¿cómo es que podemos navegar estos principios, ayudarnos otra vez a ver, el punto ha sido este: ¿cómo ves la situación cultural y ver el futuro de la cultura, no solamente desde la perspectiva que Dios es soberano y Dios está en control de las cosas, pero su soberanía es expresada a través de la iglesia local? Entonces Dios permita que dejemos de ver la cultura como una amenaza o como el enemigo, ¿me explico? Sino que el punto aquí es que la cultura es la plataforma, la cultura es la oportunidad de introducir lo que no cambia, que es el evangelio, que es la persona y es la obra de Cristo, en un contexto que otra vez no es favorable para nosotros o para la iglesia, pero es el contexto en que tus hijos viven y tus nietos ahí se van a casar, y probablemente de ahí van a escoger con quién casarse, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Entonces la pregunta es: ¿cómo los capacitas? ¿Cómo los entrenamos para ser misioneros en un mundo en el cual es bastante complicado y diverso?